¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tercera y última colaboración de la saga Paralelismos, donde, como sabes, estamos buscando fórmulas de otras áreas de tu vida que puedas trasladar al aprendizaje e uso de los idiomas. En los capítulos anteriores hemos estado con Lourdes Álvarez de Corriendo desde Cero, donde comparábamos empezar a correr con aprender un idioma. En la segunda estuvimos con Mark Reclau, que es un escritor bestseller en Amazon, coach, mentor, formador y eso, un gran escritor en Amazon. Y ahí también pudimos ver que comparte la carrera de escribir y estar bien posicionado en Amazon, como es el caso de Mark, con aprender un idioma. Hoy lo vamos a hacer de la mano de J. Santos, que ha sido todo un descubrimiento en mi carrera del emprendimiento digital. Lo conocí en una formación de cómo hacer cursos online y desde entonces se ha convertido en mentor, animador y fuente inagotable de conocimiento y de recursos y sobre todo del momento socorro necesito ayuda. Él nos va a explicar ahora qué hace, cómo ha llegado hasta donde está. Es uruguayo, con lo cual tiene también toda una experiencia de llegar aquí a España y bueno, situarse y progresar. Y nada, sin más, paso la palabra a Jota. Jota, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, hola. Hola a todos. Yo soy J. Santos. Bueno, lo han dicho Paloma ya. Yo me dedico al mundo online, me dedico hace muchísimos años, desde el 2006, 2007. Tengo varios negocios por internet. Te garantizo que dentro de los negocios de internet he pasado por, si no todos, casi todos. Te puedo hablar desde CPA, dropshipping, marketing, SEO, publicidad, diseño. Y tanto negocio como profesionalmente. Bueno, un poco mi historia, lo dice Paloma, yo soy de Uruguay. Llegué a España en el 2002 con una maleta y $80, 80 euros. Un lugar donde dormir. Y bueno, se hizo un poco difícil al principio, pero bueno, porque llegás también, te digo, un poquito más, llegué indocumentado. Y tuve, bueno, un poco que hacer de todo en esa época, no encontraba punto para trabajar en lo que yo hacía, que era informática. Yo venía de una experiencia en la policía, trabajar con el departamento informático, pero bueno, no, aquí no podía, la situación estaba como estaba en mi país, emigré. Y tuve que, bueno, aquí fui camarero, jardinero, en la construcción, tuve unos cuantos años, acomodé tumbonas en la playa. Primero aprendí qué significaba la palabra tumbona, pero bueno, me volví un poco especialista. Y pasé los primeros años, bueno, los 3, 4 años trabajando de todo lo que encontraba. Luego me costaba mucho, porque estaba en una ciudad muy grande como Málaga, donde había una universidad de ciencias de la tecnología, que donde salía competencia continuamente, y era muy difícil para una persona con familia mantener con los precios que te puede cobrar, que cobraba un bachiller, alguien que acaba de graduarse o así, una pasantía, ¿verdad? Entonces esto se hizo un poco duro y entonces me empecé a meter en otro tipo de negocio en internet a tiempo parcial. Empecé con el CPA, o sea, el coste por acción, vendiendo links, haciendo negocio en los tiempos que podía. Y bueno, luego tuve un accidente en la construcción, me quebré un brazo y una pierna y no podía ir a trabajar. Entonces ahí fue cuando empecé a dedicarme un poco más a los negocios online, un poco por este miedo, ¿no? De que no me volviera a pasar. Y ahí empecé a trabajar un poco más, empecé un poco estaba empezando los inicios del SEO ahí, y me dediqué a los negocios online, te digo, siempre un poco más por lo bajín y no tan profesional. Y ahí, bueno, después tuve negocios en dropshipping, creé mis primeras web, en las cuales ganaba también por AdWords, por Google AdWords, y ganaba,
Sí, Google AdWords. Después tuve negocios con Facebook, Twitter. Llegó un punto que tenía 80 y tantos Facebook, 80 y tantas cuentas Twitter. Ganaba por Madre mía. publicidad ahí, sí. Y fui aprendiendo un montón de estrategias, sistemas, pagando por formación, hasta que en un punto ya tenía que blanquear mi imagen, dedicarme profesionalmente, porque empecé a conseguir huecos, espacios en profesionales, porque de repente aprendí tanto que podía aplicarlo a mi día a día. Y empecé ya con el diseño web, luego, bueno, me fui derivando hacia el SEO y me hice muy bueno en el SEO, me dediqué horas, horas, horas de noche a estudiar, estudiaba 2 o 3 horas de madrugada, dio mucho trabajo esto porque estudiaba en inglés y aquí tenía el punto de que, bueno, entre mi castellano, el castellano de acá y el inglés, por más que, bueno, yo hablo unos cuantos idiomas, yo hablo portugués, inglés nativo, portugués, castellano nativo, luego francés lo destrozo, el inglés creía que lo hablaba, hasta que fui a Londres y me di cuenta que no lo hablaba, que lo entendía. Y bueno, los modismos sobre todo es el punto donde me costaba. Y esto, bueno, y luego dediqué al SEO un montón de años y el marketing digital. Esto ya aquí ya me profesionalicé, ya empecé a trabajar con empresas. De hecho, no tenía portfolio web y salí a la calle y regalé, recuerdo, salí a andar y entré en 10 comercios que no tenían web, que había buscado en páginas amarillas, y fui y le ofrecí hacérselas gratis, entonces las regalé a cambio de que me hicieran publicidad y no les cobré nada. Y así me fueron recomendando y de repente me quise acordar tenía una cartera de clientes interesante que luego se fue derivando al SEO, al marketing digital, a posicionarme, a traerme. ¿Qué pasó con esto? Que llegó un punto que mis clientes me pedían, me decían, mirá, haceme lo que quiera, pero yo quiero que entre gente por esa puerta y me compre. Ahí fue cuando yo empecé a analizar el punto de que tenía que profesionalizar la publicidad en Internet. Y hice mucha publicidad, aprendí muchísimo, o sea, adapté lo que sabía para mis lanzamientos, porque tenía varios proyectos, de hecho tengo un par de proyectos, incluso ahora mismo en Francia, en páginas francesas, por los márgenes de beneficio que son más activos. Y bueno, me dediqué ahí. Luego quería profesionalizar, empecé a dar cursos de SEO porque me pedían que les enseñara y empecé a preparar cursos de SEO. Y ahí, como quería mejorar, no estaba conforme con mis presentaciones profesionales o el tiempo que me llevaba. Siempre estás buscando mejorar, ¿verdad? Y ahí fue donde entré en una formación para especializarme en esto, donde también conocí a Paloma y mucha gente, que aquí me sorprendieron, digo, porque había un alto nivel profesional altísimo, un nivel profesional altísimo, muy alto, pero un nivel tecnológico y para negocios en Internet, para lanzar sus productos más limitado, ¿no? Con gente con poco conocimiento, con sustos, con miedo. Y esto fue un accidente, digamos, que de repente los estaba ayudando a hacer el mismo proyecto porque tenían ellos tenían carencias que para mí eran simples, entonces los empecé a ayudar. Y de repente me vino un mundo en que estaba ayudando a gente a hacer sus lanzamientos en Internet. Y nada, y de repente ahí terminé con una línea de trabajo, ayudando a mucha gente y aprendiendo con ellos, ¿no? Aprendo un montón. Ellos creen que no, creen que yo solo les enseño, pero bueno, ese es un secreto que se los voy a contar. Aprendo muchísimo de ellos. Ellos no saben todo lo que me han ayudado a crecer como persona, como profesional, como a veces una pregunta que no se dan cuenta tan simple me ayuda a mí a ver dónde tengo el conocimiento que pueda aplicar y ayudarlos en esto. Y bueno, tengo un par de ebooks publicados también. Y ahora, bueno, enfocándome en formaciones nuevas. Bueno, un poco esta es mi historia resumida. Hoy por hoy he conseguido vivir de Internet. Estoy muy conforme con esto. Sobre todo, no vivo como se cuenta la leyenda de Internet. No se vive como un millonario, se trabaja. Pero sí me permito el lujo de elegir con quién trabajar, cuándo trabajo. Si esa libertad que es increíble,
Eso sí, eso tiene, no tiene y hacer un trabajo que te gusta tanto que es como que no trabajes, ¿sabes? Para mí es, Ujú, no sé, como una, no, no te digo una diversión porque tiene el toque profesional, pero me claro. gusta. Y de toda esta carrera que nos cuentas, ¿no? Todo este esfuerzo y sacrificio para llegar a este punto de libertad, ¿no? En el que te encuentras, ¿qué destacarías? Como dos, tres claves que destacarías, que ves, que has vivido tú y que ahora compartes con las personas a las que nos estás ayudando, ¿no? Sí, mirá, lo que he vivido, sí, y sobre todo ahora tengo más fresco en la mente, en los recuerdos, es el ver gente en el paso en el que yo estuve en un tiempo, ¿verdad? En ese Mm, punto de esa desesperación, decir, tengo los conocimientos, eh, tengo los medios, tengo todo, y ahí está el punto que me falta. ¿Dónde falla? ¿Dónde no? ¿Dónde está el punto de fuga que hace que yo no pueda implementar un negocio online, por ejemplo, ¿sabes? ujú, Y vi dos cosas, dos o tres claves, que una es la gran mentira de Internet, la cara mala, que es que le han vendido a la mayoría de la gente que creando un contenido van a vivir en el paraíso, que el dinero llueve. Esa es una. Yo ujú, también estuve en ese punto. Cuando creé mi primer contenido pensé que a partir de ahí iba a vivir de las rentas. Y esto es el virus que ha infectado Internet. El creer que creando un infoproducto o un servicio vas a irte a vivir a un, no sé, a una isla de paradisíaca y luego te compras tu propio ujú, avión y tu propio yate, tu propia mansión, el ujú, último Lamborghini, yo qué sé. Y esto a mí es una de las cosas que me duele cuando veo a la ilusión de la gente, porque sé que el aterrizaje va a ser doloroso, porque yo aterricé de esa manera y siempre intento ponerle los pies en la tierra. De hecho, Paloma, como todos los que me conocen, saben que soy un poco del que viene, vamos, los pies ujú. en la tierra. El proyecto es el proyecto, es una línea más de trabajo, una línea más de negocio y de ventas. Te puede traer dinero o te puede fallar. Yo no sé, yo te puedo garantizar que yo en el año debo iniciar 8 o 9 proyectos diferentes, de diferentes negocios en Internet, y cuando me funcionan tres, soy el tipo más feliz del mundo, o dos. O sea, esto es como los negocios reales. Ujú. Requiere preparación, requiere meterte en el mundillo, requiere aprender de marketing. Cuando quieras acordar, aprendes sabes un montón de cosas que no la tenías ni pensada. Y esto es lo bonito. Eso es una de las cosas. El otro es el cómo lanzar tu producto, cómo darlo a conocer. Hace unos años era muy simple. Lo metías en internet y Mm, aparecía. Hoy por hoy, claro, estamos en una revolución. Estamos metiéndonos en un camino en el cual dentro de unos años el mercado latinoamericano, el LATAM, va a pasar como en el mercado anglo. Va a tener una explosión, la formación tiene una explosión en cualquier momento. Y bueno, si ahora estás tomando los pasos, seguramente entres en el momento adecuado, luego será difícil, como todo mercado, ¿verdad? Y ujú, esto es otro de los puntos que he visto, la falsa ilusión, pero sí las ganas, unas ganas tremendas, una profesionalidad tremenda y una capacidad como para hacerlo. Pero le faltaba el puntito para lanzar el producto, para no desilusionarse enseguida de lanzar su primer producto, o cuando viene la primera hostia, ¿no? Cuando viene el primer tropiezo, no caerse y seguir y creando otra cosa y viendo dónde, por qué no, y mejorando el por qué sí. Estos son los puntos que he visto. Entiendo entonces que hay esta parte de esfuerzo, ¿no? Que sin esfuerzo no hay resultados. Y también con el idioma, obviamente, ¿no? Fórmulas mágicas de aprende en pocos días y hablarás, realmente no funciona. Hay siempre mucho esfuerzo, mucha dedicación y como tú bien dices, a veces ese esfuerzo no significa que vas a tener un resultado inmediato, ¿no? Sino que puede no funcionar y tienes que volver a levantarte y seguir trabajando para avanzar, ¿no? Entonces es siempre esfuerzo, dedicación y ganas, como tú bien dices, porque te lanzas a un mundo desconocido, ¿no? En este caso el digital,
cuando estás acostumbrado a moverte en otro entorno es todo un mundo. La verdad es que es apasionante porque aprendes mucho, pero también te sientes como muy pequeñito porque es tan desconocido, ¿no? Entonces, Hay- con el idioma al final es lo mismo, ¿no? Es esa sensación de empezar y que tienes tanto recorrido por delante y después también que yo lo veo comparándome en el tema digital, ¿no? Si veo otros profesionales que llevan mucha más carrera y veo los contenidos y los recursos que presentan son increíbles y pienso, madre mía, los míos qué básicos, ¿no? Pero a la vez me sirve de inspiración porque pienso que esa persona estuvo como estoy yo pues hace X tiempo, ¿no? Y con el idioma iguales. Todos empezamos de cero, nadie empieza ya sabido, con lo cual es cuestión de ir exponiéndote y trabajándolo. claro, ¿sabe qué? Con el idioma esto, y esto es verdad, es un punto que te puedo hablar con propiedad, Uh-huh. que, por ejemplo, cuando yo estudiaba idiomas, cuando estudio, perdón, no idiomas, cuando estudiaba con SEO, quería estudiar con los mejores y Uh-huh. estudiaba con los americanos, son los mejores, ya está, están ahí. Y yo creía que entendía el idioma, que lo hablaba, y esto un poco lo dije anteriormente y siempre lo comento en plan broma, yo suelo reírme de mis propios errores, y Bien. yo creía que hablaba inglés y los entendía, y cuando ellos ponían sus modismos, o hablaba, por ejemplo, como decirte, las palabras técnicas, perfecto, porque las entendíamos, Uh-huh. mientras hablaban como que fuera así, ¿cómo decirte?, correctamente, o sin un modismo, sin un, no sé, a ver, aquí me ayudas Paloma con alguna palabrita, con palabras ¿cómo decirte?, normales, del día a día, que no encajaban en el contexto, me dejaban, y ahora, este, ¿qué están diciendo? ¿A qué se refieren? O sea, o hacían una broma Uh-huh. que me costaba Uh-huh. entenderlo. También me pasó, yo qué sé, lo que te digo, yo creí que hablaba inglés y me fui a Londres, y cuando saqué mi inglés, no sé, sonaba más apache que otra cosa, y tuve que sacar las señas, ¿no? Para hacerme entender. ¿Y qué contexto era cuando estuviste en Londres? ¿Que era un contexto de viaje profesional? Era un ¿En contexto qué situación te de, encontraste? sí, mira, tenía que verme profesionalmente con alguien que tenía un proyecto, pero bueno, ya que estaba aproveché a pasear, ¿no? Y me quedé una semana y a Uh-huh. conocer Londres y esto. Y en el contexto profesional igual, como te digo, como este compañero sabía que esto intentaba hacerse entender, pero sí que en el contexto local de hablar con la gente del día a día, en el hotel, en la calle, hacer preguntas, te hace falta hay un punto más que te hace falta, no sé, no sabría cómo definírtelo. Falta el punto conversacional, el punto de soltura, el punto, ¿sabes? Ese punto de, eso sí lo echo en falta. Y lo echo en Uh-huh. falta cuando tengo conversaciones en otros idiomas. Con el portugués no me pasa, bueno, yo lo aprendí en el día a día, entonces sí que puedo entender las conversaciones del día a día, que no son Uh-huh. tan estructuradas. Entonces, pero sí, por ejemplo, y me pasa con el francés y con el inglés precisamente más, de que si, como me saquen de un diálogo estructurado, me falta el punto que a veces incluso me lo pienso y te lo juro, que me impide cerrar a veces algún negocio. Uh-huh. ¿Tá? Esto me pasa mucho con los franceses, que si yo pienso, si pudiera hablar, ponerle ese punto conversacional o esa soltura, seguramente podría cerrar, pues claro, no se me nota, yo qué sé, por más, no sé, por decirte, cuando vas a cerrar, si estoy hablando en castellano, en portugués, puedo poner la broma o el punto gracioso o el detalle que haga que se cierre un negocio. Mirá qué bien este tipo habla mi mismo idioma. Uh-huh. O sea, no es que hable mi mismo idioma, habla mi misma jerga, por decirte, dentro del idioma. Y en cambio, en estos puntos, a veces, esto yo noto que esto me está quitando el puntito que puede marcar la diferencia con otro. O sea, ese es el Sí, detalle. es interesante este punto porque efectivamente hay muchos profesionales que se encuentran que realmente donde tienen el problema en el idioma es en la parte social, ¿no? En la terminología de negocio ya la tienen Eso. muy de por la mano, ¿no? En tu caso, técnica digital, ¿no? Pero en otros contextos
pues en función de la posición y del sector y del mercado, dominan la terminología cuando están en una reunión, pero cuando se van a tomar una cerveza con el compañero, ¿no? Ahí tienen el problema porque no saben salir de esa estructura. Ahí ¿no? está el problema, en la terminología del día a día. ¿Sabes qué es lo que te digo? Lo que a veces me marca la diferencia entre cerrar un negocio o no, o hacer un buen negocio o un buen proyecto con alguien, cuando estás con otro, ese punto, no sé si decirte simpático, terminología, ese detalle, o sea, me pasó en Francia un día haciendo negocios con alguien yo que sé, aquí en el sur, tal vez un poco es más catalanizado y nos podíamos entender, pero estaba en Rochefort, en la otra punta de Francia, y le dije una frase a alguien, y resulta que, bueno, mi pareja, que sí habla francés más suelto, me dice: le estás diciendo que se consiga un novio. Y yo le estaba diciendo: si te consigues un compañero. Y esta otra me pegaba patadas por debajo de la mesa. Y cuando le digo qué, me dice: le estás diciendo que se consiga un novio. Y yo contentísimo con mi francés. Entonces a partir de aquí intento prepararme antes. Y estas cosas... ¿Cómo lo haces? Sufriendo. No, sufriendo. Pero sí, siempre rompo el hielo un poco diciéndole: bueno, mi francés es muy malo, o mi inglés, mira que mi inglés es very bad. Y luego por lo menos me llevo your English is not very bad, que no era tan malo, pero bueno, pero como me saqué esas palabras, sí que es malo. Y esto es un punto que quiero trabajar, porque digo, negocios son negocios, y cuando tenés puntos de competencia y donde tienen que decidir entre tú o otro, este detalle marca la diferencia, ¿no? Y marca bastante, te garantizo. O sea, cuando hago algún diseño, alguna publicidad para alguna empresa francesa, yo trabajo unos cuantos de ellos, además de mis proyectos, bueno, dentro de mi web que están en francés, aunque las he hecho corregir, a veces me escribe alguien diciéndome, tienen el detalle de escribirme diciéndome que hay cosas que no están en contexto, ¿sabes? O sea, el traductor de Google me traiciona. ¿No? Y este punto sí, que le siento peligro, que le siento que tengo que mejorarlo en el idioma que sea. Me permitiría cerrar más negocios, ampliar mi mercado, si tuviera esa soltura conversacional que me hace falta. Pues ya tienes entonces un buen propósito de cara al año que viene, ponerte con el idioma y mejorar, porque efectivamente en este contexto que tenemos hoy en día tan global, ¿no? Las oportunidades aparecen en cualquier sitio, y después también es cierto que en el mundo digital, como tú bien dices, los grandes están por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y ahí el idioma es un must, ¿no? Como dicen ellos, es obligatorio. Con lo cual, sí, hay que ponerse las pilas. Pero dice mucho de ti que aún sin sentirte tan cómodo o fluido en el idioma, te lances y lo hagas, ¿no? Y eso es un punto que realmente marca la diferencia. El hecho de no esperar a saber perfectamente, sino lanzarte y aprender y ser humilde, ¿no? Y tirar del sentido del humor, eso es fundamental. Se llama el punto de desesperación. ¿No? Se llama el punto de supervivencia. Exacto, por ahí, supervivencia o desesperación. También. Cuando sí, necesitas hablar. ¿Sabes? Con esto, te doy un ejemplo súper práctico. ¿Sabes que hace unos años estaba en la Tour Eiffel por subir haciendo la fila que hacen todos, ¿no? Y estaba con mi familia ahí esperando, y un montón de gente, y viene un chico africano vendiendo torrecitas pequeñas, ¿sabes? Que en cualquier centro souvenir te salían 2 euros, una cosa así. Él te vendía 10 por 5 euros. Y este moreno, este chico, venía en la fila vendiendo uno por uno. Y habló con la gente que estaba delante nuestro. Cuando se junta a nosotros, al lado de nosotros, viene y nos dice: mira, ¿de dónde son? De Uruguay. Nos pregunta en francés, y le preguntamos: ¿sos uruguayen? Ah, dice: Uruguay, Estadio Centenario, papá. Y nos hizo una descripción perfecta del estadio de fútbol, que sabe que es donde nos toca la moral, y todo su entorno, ¿no?
jajaja, jajaja, le compramos 20 euros en Torrecita solo porque era un tipo que se hacía entender con, hablaba nuestro idioma. Atrás nuestro, o sea, había otra familia, no sé si era japonesa, coreana, y el tipo se para con ellos y le dice, ¿de dónde? Y no sé el idioma, el tipo se pone a hablar en algo así como japonés o chino, no sé qué. Wow. Y esta fila de gente fue el jajaja, la risa tremenda, pues, porque aquel moreno en 20 metros había hablado 4 idiomas. Había hablado francés, castellano, chino, no sé qué era, y no sé, había hablado... Ese tío te garantizo que fue el que más vendió de todos los que estaban ahí. Se fue con su bolso vacío, la gente le compraba, ya no por lo que vendía, sino por la soltura del punto que hablábamos de supervivencia. Él sabía, por lo visto, de cada país que escuchaba, él aprendía algo. No creo que hubiera estado en todos los países. Pero cuando veías a aquel moreno africano hablar en chino, en japonés, flipabas a colores. La gente se reía, pero sacaba sus 20, 30 euros y se los compraba. E incluso lo había encontrado, y estoy seguro que no había estudiado, que lo había hecho en aprendizaje de guerrilla, ¿sabes? Al final, sí, la supervivencia es un motor, ¿no? Y en este caso él había encontrado ahí cómo conectar. Y luego también va en línea con lo que comentaba Marc en la entrevista anterior, ¿no? El hecho de que los demás agradecen cuando tú haces el esfuerzo, ¿no? De hablar en su idioma. Y eso nos tiene que acompañar para quitarnos presión, ¿no? Es que no hablo muy bien, pero lo estás hablando, ¿no? Y con lo cual el otro siempre te lo va a agradecer. Lo y es valora, algo sí. Lo valoran. Que lo valora, efectivamente. Entonces ahí creo que es un punto importante para quitarnos, como decía yo, presión, ¿no? Cuando tenemos que exponernos y utilizar otro idioma, ¿no? Y también es una manera de reconocerte a ti que eres capaz de comunicar, aunque no tengas un nivel muy fluido y que tengas que tirar a veces mucho pues, de las señas, como tú decías, ¿no? Sí, pero te garantizo que Si abre te puertas. parece, Abre puertas. nos vamos a quedar con esta última frase, ¿no? De que los idiomas te abren puertas y eso también, oportunidades de negocio, entre otras cosas. Jota, ha sido un placer compartir este rato contigo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto lanzándote preguntas. Me alegra saber que nuestras preguntas también te ayudan a ti a aprender. Y hablando de aprender, si quieres tú seguir con tu aprendizaje de idiomas, si no lo has hecho ya, te invito a que te descargues los recursos gratuitos que están en mi página web, el método ADA o el minicurso AEI. Y nada, nos vemos en la próxima saga que estrenaré pronto. Un abrazo y muchas gracias.